Alonso Reyes. Y bueno, pues vamos a comenzar comentando un poco debería tener como necesidad el hecho de poder compartir con la populación, con la gente, y pues, la forma en que la salud puede comenzar en un aspecto muy sutil, es decir, en la cocina, por ejemplo. La cocina, lo mejor que podemos cuidar es la cualidad que tienen algunos insumos de uso cotidiano, como lo es la sal y el agua. En este caso, pues, como odontólogo me permito compartir información, es el hecho de que la población y los médicos en general pues, son conscientes de la exposición a la cual se tiene a cierto metal, en este caso es un tipo de halógeno, perdón, en este sentido, que tenemos uso cotidiano, y ese elemento pues es el flúor. El flúor como tal pues es una neurotoxina que está catalogado y como un principio activo de más de 60 fármacos, como lo es el clonazepam, el retinol, esta clonazepam. Bueno, este compuesto es uno de los principales elementos distribuidos a través de la sangre, distribuido a través de las plantas mentales, el cual genera una intoxicación a nivel de la población. Esta intoxicación es muy sutil, pero a la vez lo que hace es afectar el comportamiento y la conducta de la población, en el sentido de que genera condiciones de disfunción y hospital de forma masiva. ¿O dónde viene este compuesto? Pues lamentablemente viene de la sal de uso diario, de la sal refinada a la cual estamos expuestos en la cocina o en cualquier otro restaurante cuando una persona no tiene cuidado de la calidad de sal que consume de forma cotidiana. Entonces, a nosotros al hacer uso de la sal refinada, por ejemplo, pues no nos damos cuenta de que en un kilo de sal, por ejemplo, el 10% es flúor, que son 250 partes por millón, que también cuenta con un excipiente de yodo que se supone que el sistema de salud pues coloca este yodo junto con el flúor para evitar las taras por la ausencia de yodo en algunos alimentos, pero aquí vendría este el sentido es de que se han colocado dos halógenos en total competencia. El elemento más electronegativo de la naturaleza y en este caso también lo que es el yodo. Y me refiero justamente al flúor como elemento más electronegativo de forma en su carga química en la naturaleza. Nosotros, como seres humanos, pues tenemos receptores de halógenos y el primer halógeno que va a absorber nuestro cuerpo es el flúor, evitando la absorción del yodo. Entonces, por más de que se pueda colocar yodo a la sal yodada, nuestro cuerpo se limita de su absorción. Es decir, de la sal yodada, pues no se puede absorber el yodo. Eh, la sal que está compuesta, pues que es la que se nos ofrece de forma refinada, es simplemente cloruro sódico. Está con un excipiente también que es el silicato de aluminio que se le incorpora pues para evitar formar los gránulos o para evitar que la sal se condense o se formen piedras. Y eso limita la absorción diaria bueno, de aluminio también en ese sentido, considerando ese aspecto de la absorción de algunos metales o elementos. Entonces, si nosotros evaluamos esa condición, también nos damos cuenta de la sobreexposición al flúor que hay. Como les comentaba, en esta sal simplemente hay 250 partes por millón, pero en las pastas dentales, ¿a qué nivel de flúor nos exponemos? Nos exponemos a un nivel de flúor de 1200 a 2500 partes por millón. Entonces, esto lo que hace es mantener un dopaje cotidiano, un dopaje diario. Sobre todo cuando hay muchos odontólogos que lo que hacen es repetir el sentido de cepíllate 3 veces al día. Es como que medícate 3 veces al día. Entonces, la transformación de la conciencia de cada ser comienza cuando dejas de estar medicado a ese nivel y simplemente con esa neurotoxina y tratando de considerar algunas alternativas
como el uso del agua de mar, por ejemplo, para cepillarse los dientes, del bicarbonato, del aceite de coco o del chaco, como diferentes tipos de alternativas a este nivel. Entonces, el hecho de cuidar la calidad de sales involucra la dinámica eléctrica que se llega a tener para la vida, Con la porque iglesia el de agua San Antonio, ¿no? ¿no? Sí, de iglesia San Antonio, la primera callecita mano izquierda, eso es la Villa Fuerte, justo a la tercera cuadra. Voy a aprovechar en cambiar la diapositiva. Bueno, justo para comprender este sentido de la naturaleza de nuestra alimentación, hay que entender pues de que tenemos estos tres niveles, que es un nivel vegetal, animal y mineral. No es posible que nosotros nos podamos alimentar de un alimento vegetal o animal que no contenga minerales. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. A ver. Y si nos damos cuenta, pues a este nivel, el sentido es de que existe actualmente un déficit de complejos minerales a nivel de todos los productos orgánicos, bueno, de todos los productos que vienen de una agricultura que es totalmente industrial. ¿A razón de qué? A razón de que se genera pues una sobreexplotación de suelos y hay una sobreexposición a algunos agroquímicos, algunos transgénicos, agrotóxicos. Hay estudios actualmente del Ministerio de Agricultura que han determinado que se supone que las frutas y verduras deberían tener entre 50 y 70 minerales y metales, pero solamente tienen entre 15 y 20. De diario nosotros deberíamos de tener por lo menos entre 80 y 90 minerales y metales de uso cotidiano. El punto es de que... Siguiente diapositiva, por favor. Tomás, pásame. Sí, no. El punto es que nos alejamos mucho de la naturaleza porque dejamos de observarla. ¿Y cómo la dejamos de observar? Pues no nos fijamos en la demanda que tienen muchos animales de las sales naturales. En este caso, como cuando el ganado siempre se le tiene que acercar a veces una piedra de sal, o a veces cuando vemos ganado o algunos animales que están cerca de la playa, no observamos cómo es que se acercan y llegan a beber de la misma agua de mar. Entonces, y esto a razón de que a que los vegetales en tierras, pues siempre suelen tener un déficit del complejo mineral. Normalmente se suele dar por una sobreexplotación de suelos. Y el ser humano debería de tener por lo menos toda la tabla periódica a disposición. ¿Por qué? Porque todos los elementos metales y minerales terminan comportándose como catalizadores enzimáticos de nuestra cadena de ADN y de todos los fenómenos biológicos que existen a nivel de nuestro organismo. Y bueno, pues por esta razón, los hábitos de algunos herbívoros que consisten en lamer piedras, nosotros tenemos pues la versión natural que consiste o bien en beber agua de mar o bien de suministrarnos de una sal natural. Pero ¿cuál es el sentido aquí? Que se ha perdido el sentido de que el complejo industrial nos ha impuesto la concepción de sal pura o sal natural. Y sal pura, pues netamente es el cloruro sódico, es la sal refinada. Y la sal natural es una sal que cuente con todo el complejo de minerales y metales que necesitamos en esencia con la finalidad de que nuestro cuerpo pueda realizar todo su efecto de acciones metabólicas. Siguiente diapositiva. Y bueno, la mejor vía para que el cuerpo o cualquier organismo pues pueda acceder a todo el complejo mineral, es decir, para que el ser humano se pueda hidratar, no puede existir la hidratación sin que el agua o como matriz contenga minerales. Es decir, nosotros no podemos rehidratar a una persona completamente con agua destilada. ¿Por qué? Porque el agua destilada sería un agua defragmentada física y cuantitativamente. En este caso es un agua, el agua destilada, por ejemplo, como el agua de lluvia o el agua de algunas diluciones que podemos hacer para hacer algunas infiltraciones farmacológicas, es agua muerta. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque no tiene ninguna parte por mión de ningún elemento que pueda nutrir a nuestro organismo, es decir, que nuestro organismo puede llegar a tener la compatibilidad para poder absorber algún componente de esto. Entonces, el punto es de que ¿qué agua necesita el ser humano? Pues necesita un agua que sea el símil, justamente, o sea, que sea similar a la sangre, al sudor, a las lágrimas, a la orina, que sea igual o equivalente a la matriz líquida interna. Y nuestra matriz líquida interna, por cada litro de sangre, no es cloruro sódico puro, sino que es todo un
conjunto de matrices de oligoelementos, tal cual como lo es el agua de mar, como lo es el agua de la placenta, que lo que hace es reintegrar o incorporar la matriz bioelectrolítica. En ese sentido, que nos va a dar todo el potencial eléctrico para que cada una de nuestras células pueda sentirse a plenitud, tal cual como cuando nosotros estuvimos en la placenta, que es a plenitud. Si consideramos incluso algunas cualidades del agua de mar, pues el agua de mar es una matriz que tiende a tener, en una gotita de agua de mar hay entre 9.000 a 10.000 microorganismos, pero estos microorganismos son de procedencia netamente marina y comparten, aquí como casualidad, pues el agua de mar comparte un equivalente a la osmolaridad que existe en la placenta. ¿Y esto por qué? Pues porque en el agua de mar y la placenta son dos medios matriciales para la vida. Los microorganismos de procedencia terrestre no pueden vivir en el agua de mar. Virus, bacterias, hongos y parásitos que normalmente se nos han dicho que son los causantes de las enfermedades, que yo lo pongo en duda en realidad, porque yo tengo una concepción a partir de la base del terreno. En algún momento de la historia de la medicina, pues se parte esta concepción, que es la concepción pasteuriana y la concepción de Antonio Bechamp. Si nosotros comenzamos a evaluar a algunos investigadores contemporáneos de parte de la ciencia proscrita netamente o de la ciencia que ha sido censurada o de la biología ortodoxa, vamos a podernos fijar que virus, bacterias, hongos y parásitos nunca fueron los culpables. Fue el terreno que se le otorga a la pecera, el cual genera el hecho de que se desencadena una determinada población bacteriana y es allí donde se suscitan algunos tipos de resistencias. Algunos fármacos, algunos anticuerpos, incluso en ese sentido, por el hecho de que no se observa el terreno, o sea, no se observa el entorno en el cual se está cultivando un conjunto bacterial. Y ahí estaría el punto. Eh, Otro de los factores que no se llega a considerar, pues, es la física del agua en ese sentido. La física del agua, como algunos doctores que han ido proponiendo esto, como el doctor Mushik Lyon, o de repente han escuchado alguna vez de la física, que se puede percibir una molécula del agua como la percepción del doctor Masaru Emoto, que era la forma en la cual se podía expresar información, vibración y resonancia a través de la molécula del agua, o publicaciones como el doctor Benveniste, o el doctor Massimo Citro, o lo último que en la física del agua se ha podido considerar, lo que es los estudios del cuarto estado del agua, de un doctor llamado Gerald Pollack, quien nos permite comprender que el agua como matriz líquida siempre ha tenido un estudio básicamente cuantitativo. Y cuantitativo en el sentido de qué cantidad de elementos tiene, qué cantidad de elementos no deseables, pero nunca nadie se percata en que el agua debe ser tratada como tal, como lo que es el agua es un ser vivo. Incluso el estudio de la biología no puede ser determinado sin el estudio del agua. Entonces perdemos el hecho de poder estudiar las cualidades físicas del agua. Y esas cualidades físicas pues son otorgadas por el punto de cómo el agua se mueve en la naturaleza, por ejemplo. Y en la naturaleza se mueve de forma vorticial. Y nuestro sistema público de agua pues está diseñado para tener un empaquetamiento del agua y un fluido laminar, el cual no va con la naturaleza del agua. Por más de que el sistema público se esfuerce a veces en filtrar el agua, en poner luz ultravioleta y todo, siempre van a aparecer microorganismos por resonancia, por las condiciones a las cuales se somete el agua y porque el agua va a tender siempre a acarrear con información del entorno por el cual discurra. Entonces, ¿cuál es la razón, por ejemplo, que en la antigüedad se utilizaban recipientes o cántaros de terracota? Pues es mantener una percepción del movimiento del fluido del agua. Siguiente diapositiva, por favor. Y, bueno, volviendo a este punto justo de lo de la sal, tenemos que tener en cuenta esto, que en primer lugar, al no tener en cuenta esto simple que hay en la casa, es el hecho de que se nos otorga una sal que está totalmente desmineralizada. La sal que debemos consumir nosotros es una sal endémica, es una sal que debe estar en cada población. Cerca de cada poblado siempre hay yacimientos de sal. Acá lo que podemos tener cerca, por ejemplo, es la sal de Utah, que normalmente es una sal que se le otorga a los animalitos, que después nosotros a veces vamos a hacer uso de esos animalitos.
o lo vamos a comer prácticamente, cuando deberíamos hacer un uso directo de una sal. Aquí en Perú tenemos muchos yacimientos, como la sal de Utah, la sal de Ayacucho, que es una sal negra, la sal de Maras, por ejemplo, y estas sales pues son integrales, son sales que tienen entre 70 y 80 minerales y metales, y estos minerales pues son nosotros aquí podemos tener un hincapié en el hecho de considerar qué tipo de sal debo consumir. Y una persona pues debe consumir una sal que sea orgánica. Una sal de cristal, es decir, una sal deshidratada, incluso si ha podido ser obtenida por el agua de mar, termina teniendo una cualidad inorgánica. La única fuente de sal orgánica es el hecho de que los minerales y los metales estén dentro de seres vivos. Y el mejor acceso que nosotros podemos tener al consumo de una sal natural, una sal viva, es tomando un agua viva. Y el agua viva estaría mediada por un consumo isotónico del agua de mar. Eh, y bueno, pues para la humanidad siempre el agua, perdón, la sal ha sido el agua de mar deshidratada. Ha sido todo el conjunto de sales y minerales que ha sido desecado y esto ha sido pues llevado a nuestra cocina, a nuestro uso de forma cotidiana. Sí, pues, y bueno, el punto es aquí, el punto de quiebre es de que llega el complejo industrial y lo que hace es separar el cloruro sódico de algunas impurezas. Y la preferencia que tiene el complejo industrial pues es hacer uso de una sal refinada para hacer para darle mucha utilidad, hacer explosivos, textiles, plásticos, entre otros, y también otorgárselo a la industria farmacéutica, pero el punto de quiebre aquí, el desequilibrio que ha habido para toda la población es introducir un tipo de sal refinada a la industria alimentaria y después nos terminan vendiendo pues las impurezas por separado, como el calcio, el magnesio, el zinc, el selenio, el silicio, que están normalmente en las sales inorgánicas, en la sal que podemos encontrar en la naturaleza. Y bueno, pues eso es algo que nos lo van quitando. Es convertir pues una sal original, o sea, una sal natural, a una sal pura, pues nos lleva a quitarle todos los elementos y solamente obtener dos. Teniendo nosotros desde una sal natural lo que es el cloruro de magnesio, el cloruro de zinc, diferentes tipos de compuestos salinos, a reducirlo a solamente dos, pues aquí es donde se somete a la población a una especie de fraude. Y el hecho es, cuando tú mantienes a la población con la menor cantidad de electrolitos posibles, vas a generar una dependencia farmacológica a largo plazo. ¿Y por qué? Porque no le estás dando los elementos, los catalizadores enzimáticos en esencia, que están dentro de las sales naturales o dentro de las sales integrales, a un organismo para que pueda sostenerse, para que pueda mantener su metabolismo íntegro. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, tal es así que tomando este punto aquí, pues la vida aparece en un mar primordial. Y para conocer un poco el agua de mar, pues tenemos que conocer un poco a un fisiólogo famoso llamado René Quinton, el cual es considerado el nuevo Darwin también, porque comienza a refutar a él las teorías de la evolución de Darwin. Y él comienza a considerar pues de que el ser humano o la vida aparece, gracias, cuando el agua de mar pues tenía unas condiciones de 44 grados centígrados y una proporción de entre 7 a 9 gramos de minerales por litro en toda la matriz oceánica. Entonces es en ese momento cuando aparece un ser humano similar a nosotros. Y, y ya, bien, en 1866 pues nace René Quinton, que fue considerado uno de los sabios del mar, fue un pionero en aviación, un héroe de guerra, y después de Darwin, Quinton fue uno de los que más aportes relevantes ha dejado en su época a la biología, y ha demostrado a Darwin, un poquito más, por favor, un poquito más. Esto es lo que le demuestra a Darwin, que la vida pues no se somete al medio, sino es el medio el que somete a la vida. Un poquito más. René Quinton comienza a retomar los trabajos de Claude Bernard. Bien, Claude Bernard había estudiado lo que era el medio del líquido interno, desde donde él se refiere incluso a la linfa, a las células que vivían en condiciones originales, en un tratado de medicina experimental
del año 1865. Un tiempo, por favor. Él comenta, Claude Bernard comentaba esto, que cuando el hombre salió del mar, se llevó el océano consigo. ¿Y cuál es este sentido aquí? Pues es el sentido de que el ser humano depende de la matriz, de la misma matriz oceánica de la cual se formó, es decir, la placenta. ¿Y cuáles son las cualidades en equilibrio que tenemos con esta? Pues la placenta, qué casualidad que tenga el mismo pH que el agua de mar, que es un pH 8.4. La medicina actualmente considera a la placenta como un medio totalmente estéril, pero la verdad es que no es así. Lamentablemente nosotros llevamos nuestro estudio a un solo tipo de microscopía, que es una microscopía de luz clara. Pero si nosotros hacemos uso de una microscopía de campo oscuro, nos damos cuenta de la verdadera naturaleza de las matrices bacterianas, virales y demás, que toda la vida pues surge a raíz de estos compuestos, de esas matrices. Las bacterias y los virus no son más que también eslabones o ladrillos de nuestra propia vida. Entonces, cuando nosotros nos alejamos, o sea, damos un paso atrás o le damos la espalda al mar, le damos la espalda al origen placentario del cual el hombre fue formado. Y esto, pues, para tener en cuenta, tenemos que considerar que a diario nosotros tenemos una microbiota y esta matriz de microbiota que tenemos a nivel intestinal, pues siempre va a requerir de un grado de hidratación. Perdón, para más acá tiro porque está que me fastidia mucho la luz. Ya. Bueno, acá mejor. Ya. Bien, pues el sentido es de que la única renovación de la hidratación de cada ser humano va a venir de por medio de consumir un conjunto una matriz líquida que sea equivalente al consumo de sangre o al consumo de la placenta, en ese sentido. Entonces, esto lo vamos a encontrar en el mar. Pero primero que nada tenemos que comenzar a perder los prejuicios que se tienen con respecto a la contaminación, con respecto a la polución del agua de mar. ¿Y esto cómo? Pues primero conociéndonos a nosotros mismos a través de conocer el mar, de conocer la placenta, de conocer cuál fue el primer medio en el cual el ser humano se comienza a desenvolver, la pecera. Si nosotros no entendemos la pecera, no entendemos qué hace la bacteria tampoco, o qué hace el virus, qué hace el hongo, qué hace el parásito, qué hace nuestra propia célula, nuestras propias mitocondrias, flotando en un medio totalmente bioeléctrico, en un medio totalmente biodisponible. Entonces, cuando nosotros hacemos uso del agua de mar, como parte de un suministro cotidiano, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el tipo de sal que se consume de forma cotidiana, que como debemos de considerar, pues estamos utilizando una sal empobrecida, una sal refinada, seguido de un elemento que es una neurotoxina como el flúor, como les comentaba, que lo que hace es mantener estados de sumisión y docilidad en la población. Cuando nosotros hacemos un cambio, es decir, por lo menos dejo de consumir lo que es una sal refinada, trato de consumir una sal natural, retiro el uso de las pastas dentales porque tienen una sobreexposición justamente al flúor como neurotoxina, cambia la conciencia de cada ser, cambia su estado de presencia, comienza una persona a centrarse más en sí, a ver en su propio interior, en ese sentido, a tratar de conocerse y a tratar de comprender cómo funciona incluso su propia biología. Entonces, acceder al agua de mar, pues primero, como les comentaba, es perder los prejuicios que se tiene de contaminación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Tenemos que conocer algunas leyes físicas que propuso ese físico famoso y fisiólogo del mar, René Quinton, el cual propuso las leyes de la constancia osmiótica, las leyes de la constancia térmica y las leyes de la constancia marina en general, el cual involucra al ser humano como un ser que ha estado siempre en connotación con el mar. O sea, el ser humano es como es un simio marino, es un homínido cuyo origen ha estado en el mar. Entonces, ¿por qué desconocemos los trabajos de René Quinto? Pues lamentablemente hubo una rama que se partió en algún momento.
y fue esta, pues. Louis Pasteur, de la cual se desenvuelve todo el complejo industrial farmacéutico, del hecho de que los virus, las bacterias, hongos y parásitos son los causantes de la enfermedad, aquí es donde se rompe o se fragmenta algo. Y es el sentido de que anterior a Louis Pasteur debemos de considerar y revalorar los trabajos de Antoine Béchamp, el cual fue maestro de Pasteur y por el cual pues se ha considerado poquito más, bien, está bien. De la cual pues se ha considerado todo un mercado en realidad, porque es la teoría que mejor le ha convenido al complejo industrial. Entonces, él lo que reconoce, Pasteur reconoce antes de su muerte que el terreno lo es todo. Y él tuvo un experimento famoso en realidad. Es un experimento donde inocula el Bacillus anthracis a unos pollitos y los pone en diferentes condiciones. A unos pollitos, por ejemplo, los pone con las patitas al agua, al frío, y a otros pollitos los coloca en un ambiente cálido. Entonces, al estar los dos pollitos inoculados con el Bacillus anthracis, los pollitos que están en un medio cálido son los que sobreviven y los que están en las patitas con agua son los que mueren. Y ninguno de los dos se les puso antibióticos. ¿Qué fue lo que permitió la sobrevivencia de los pollitos? El entorno. El entorno, ¿por qué? Porque la temperatura, si nosotros nos vamos un poquito a tocar algo de profundidad, una siguiente diapositiva, por favor, pues nos vamos a fijar en todo el complejo industrial que termine desarrollando esto. Mientras se genera un suero específico para cada germen, donde se da la guerra contra la enfermedad, René Quintón, para los años entre 1890 y 1930, se generaba una defensa de la salud, utilizando lo que era un suero polivalente, que era preventivo cualitativamente para todas las condiciones de salud, que estaba basado en el uso del agua de mar, de formas endovenosas, de formas de sustitutos volumétricos a la sangre. Una cuestión, por favor. Y aquí, pues, y contemporáneos, pues, a Antoine Béchamp, es decir, estos son algunos de los padres de una biología ortodoxa. Y en este caso, por ejemplo, los estudios del doctor Gaston Nessens, del doctor Gunther Enderlein e incluso de Wilhelm Reich, pues ellos hacen estudio de las matrices, algunos le llaman proteobacterias, otros los llaman priones, otros los llaman biones, otros los llaman somátides. Hay una infinidad de nombres por lo que se han defragmentado estas teorías para que no puedan ser reconocidas por el complejo industrial. Pero el hecho es de que no existiría una esterilidad total. Cualquier materia orgánica puede ser reducida a un bión, a un prión, o puede manifestarse un bión de forma espontánea. O sea, la vida misma siempre va a tender a regenerarse. En un ambiente más estéril, más irradiado que esté, va a volver a aparecer. Y entonces, ¿cómo conjuga esto con la visión que se tiene sobre las bacterias? ¿Por qué se da la resistencia a un determinado fármaco? ¿O por qué hay condiciones en el agua que generan resistencia a algunas bacterias? Porque estas bacterias pues tienen el medio adecuado para desarrollarse. Es decir, tienen el entorno adecuado. Siguiente diapositiva, por favor. Vaya. Bien, pues la cosmovisión griega también consideraba esto en la antigüedad, que muchos de los dioses nacían de la espuma del mar. Y qué casualidad, pues que la espuma del mar pues tenga la mayor cantidad de aminoácidos esenciales para la formación de las cadenas de ADN. En ese sentido, pues las leyes de la ósmosis, la biocenosis también, que son las leyes propuestas por René Quintón, explican de forma extensa eh, cuáles son las cualidades que tiene el agua para poder sostenerse. Y para poder sostenerse de una forma prístina, como quien dice, porque en este caso el agua de mar termina comportándose como un sistema inmunológico altamente eficiente. Cuando nosotros queremos hacer uso del agua de mar y la queremos isotonizar para beberla, no tenemos que tener ningún prejuicio, porque básicamente lo que le vamos a dar es la misma condición de salinidad que tiene nuestra sangre, sudor y lágrimas. El agua de mar, pues, tiene diferentes fenómenos en ese sentido. Como le digo, es la ósmosis, es uno de los principales fenómenos que no permite el condicionamiento o la población o la colonización de bacterias de procedencia terrestre en el medio marino.
La biocenosis también es todo el conjunto de microorganismos de procedencia marina que conviven en un medio, en un entorno que tiene 36 gramos de minerales por litro. Nosotros tenemos 9 gramos de minerales por litro. Es decir, nosotros no tenemos las condiciones físicas para que los microorganismos marinos puedan vivir en nosotros a plenitud o en su máxima eficiencia. Entonces, cuando los microorganismos marinos ingresan a nuestro organismo, lo primero que pasa es una simbiosis. Y esta simbiosis es un fenómeno de adaptación que tienen los microorganismos marinos para con nuestro organismo. Y bueno, eso también estaba de las épocas de Eurípides o Platón, que siempre decía esto, que el agua de mar cura todos los males del hombre. Y estas connotaciones, ¿por qué se dan? Pues se dan porque básicamente lo que podemos hacer con el agua de mar es la restauración bio e hidroelectrolítica. Es aportarle al organismo todo el conjunto de oligoelementos de forma orgánica, porque los minerales y los metales están totalmente dinamizados y están totalmente equilibrados en el agua de mar. ¿Y esto se debe a qué? A toda la matriz de microorganismos marinos en ese sentido. Y esa matriz de microorganismos marinos, pues están, por ejemplo, hay entre 9.000 a 10.000 partes, perdón, entre 9.000 a 10.000 microorganismos en una gotita de agua de mar. ¿Y qué microorganismos? Pues son microorganismos que generan aporte mineral y orgánico de oligoelementos. ¿Qué es lo que puede aportar al ser humano? Pues le está aportando al ser humano la totalidad, lo que no puede absorber incluso por una sal natural. Cuando nosotros hacemos uso de una sal natural, el cuerpo solamente absorbe el 30%. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la forma en que nuestra microbiota va a metabolizar a todo ese conjunto de sales. Siguiente diapositiva, por favor. Dos más. Y bueno, esto viene pues hasta de la época de Anaximandro, de Mileto, que decía que los primeros seres vivos también nacieron en los mares y al transformarse habían ido engendrando al hombre. Y, y el sentido es de que cuando nosotros eh, restituimos el medio biológico original, es decir, el medio placentario, el cuerpo lo que hace es tener la información original, la información del origen. Si nosotros solamente tenemos una percepción de la química del agua, nosotros vamos a estar observando siempre un aporte cuantitativo, pero la idea es que nosotros nos fijemos cuál es el aporte cualitativo que me puede dar el agua de mar, y es la física que tiene la molécula del agua. La física de la molécula del agua, pues es el hecho en cómo la naturaleza está dinamizando de forma vorticial la molécula del agua para permitir que esta molécula del agua tenga una concepción dodaicosaédrica o icosaédrica, que es un comportamiento de forma de cristal y que le permite a la molécula del agua almacenar información. ¿Qué información? Pues información de la luz y de la oscuridad. Nosotros como seres humanos pues somos portadores de una matriz electromagnética y la ciencia oficial está enfocada en que nosotros veamos que existe que la falla viene de afuera, que todo error viene de afuera o que también siempre hay un déficit. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros comenzamos a estudiar la forma en que nuestro cuerpo interactúa con los minerales y con los metales? El cuerpo de cada ser humano es un reactor nuclear. Es una máquina que está constantemente transmutando a cierto margen de temperatura oscilante todos los elementos que están en la tabla periódica, a todos los elementos que están en el mar. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de esto, vamos a poder entender que el ser humano pues tiene mucha más relevancia en el hecho de interactuar con aquello que no vemos, como no vemos la señal que llega al celular, por ejemplo, no la vemos, cómo llegan las frecuencias, no vemos cómo llega la frecuencia de radio o el espectro de luz infrarroja, eso está fuera de nuestro alcance, del alcance o está limitado de nuestros sentidos. Ahora, cuando el ser humano entiende de que necesita, por así decir, la masa de la torta y la masa de la torta está en un medio biológico original que es similar al de la placenta, o sea, netamente el agua de mar,
en una condición isotónica, pues aquí se da cuenta de que esta matriz es totalmente modulada día a día por nuestro entorno, por aquello que no vemos. Y aquello que no vemos, pues es nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, todo el paquete biológico de nuestras emociones, nuestro cuerpo tiene una forma en la cual se va a adaptar a un determinado comportamiento, a una determinada condición del entorno. Es decir, revalorando nuevamente la condición de la pecera. Mientras, si nosotros vemos un tipo o nos enfocamos en un solo tipo de medicina, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, pues, por ejemplo, un pececito en una pecera, no nos damos cuenta o no nos fijamos en que la pecera o el entorno está sucio y el pececito comienza a enfermar. Entonces solamente viene el sistema médico que tenemos normalmente y trata de medicar al pececito, evitando o haciéndose de la vista gorda de la pecera. ¿Qué sería en este sentido el agua de la pecera? Pues es nuestro entorno biológico, nuestro entorno emocional, que va a determinar la forma en que las células de nuestro cuerpo se van a adaptar a un condicionamiento. Y ese condicionamiento, pues es una esencia totalmente vibracional, así como la señal del celular que no vemos. Nuestros cuerpos son matrices electromagnéticas en su totalidad. Y lo que nosotros hacemos al aportarle los minerales, es decir, las sales naturales, y considerar la física que debe tener el agua molecularmente, es acondicionar a que el cuerpo de cada uno de nosotros funcione como un reactor nuclear, como lo que es. Siempre se ha escuchado, por ejemplo, esto del color del aura, por ejemplo, de cada persona, y si nosotros lo analizamos desde la física, pues nos vamos a dar cuenta que esto es un tipo de radiación gamma que emite el ser humano a través de todos los fenómenos de transmutación que sea con cada palpitar del corazón. Y bueno, por ejemplo, este señor de acá es uno de los precursores también del uso del agua de mar, de la propia terapia llamada talasoterapia, que llamaba Richard Russell, y él incluso realizaba bastantes estudios. Tiene un libro llamado La tabla glandular, que es un estudio que se hace a través de todo lo que es el condicionamiento del estudio de la linfa, comienza a estudiar cuál es la matriz líquida de la linfa y comienza a compartir esta información sobre el equivalente que tiene el agua de mar con el sustrato que tiene el líquido, la matriz de la linfa. O sea, lo que él estudia son las condiciones incluso de osmolaridad que llegan a tener, en la misma condición al igual que la placenta. Bien, él fue muy reconocido. El padre fue también médico, Daniel Russell, y él realizó tratamientos en torno a lo que es la utilización de un balneario para realizar algunos tratamientos de inmersión. Es decir, él sometía a algunos de sus pacientes al consumo cotidiano de agua de mar y a tratamientos de inmersión, el cual le daba como un reseteo al cuerpo, al organismo de cada persona, haciendo de que su organismo pues tenga una especie de memoria. Es una reactivación de la memoria de la piel en relación al momento en el cual estaba en la placenta. Y bueno, eso también es parte de todo un estudio pasado. Por ejemplo, Robert Boyle, en 1684, también había estudiado esto de que las condiciones al desecar diferentes tipos de fluidos, pues siempre lo que encontraba era sales, y sales de diferentes tipos. Este señor de acá es el doctor Wilhelm Schussler, quien también había desecado diferentes cadáveres, diferentes organismos, y había encontrado 12 diferentes tipos de sales. Bueno, y aquí pues René Quintón lo que hace es que él señala que debemos buscar en el agua siempre en un medio vital que haya defendido los balances protónicos y electrolíticos. Y en este caso, pues el agua de mar es el mejor medio a ese nivel. Y él hace constar de que es posible generar una revolución a través de la biología, porque pues la biología no es otra cosa más que ese estudio del agua, y los invito a veces a revisar el agua de mar medio orgánico, que es uno de los patrimonios de la humanidad que deja René Quintón, en referencia a los estudios del agua de mar y su condicionamiento tanto como por vía parenteral como por vía de consumo cotidiano. El método marino nos dice que cuando la célula pues recibe la información de la matriz líquida fiel a los orígenes
del caldo marino, es decir, a las condiciones similares a las cuales estaba en la placenta o el principio de los tiempos, esto lo que permite es que se va a comportar como un catalizador de información para que la célula sostenga toda su máxima eficiencia. Sí, por favor. Y aquí, por ejemplo, algunos estudios que había encontrado también sobre lo que fue el doctor José Miguel Sempere, que fue director del Grupo de Investigación de Inmunología de la Universidad de Alicante, quien participó en el Congreso Europeo de Inmunología, celebrado en Berlín el 2009. Él presentó unos datos relevantes sobre los estudios in vitro de la actividad inmunomoduladora de las soluciones isotónicas o hipertónicas del agua de mar, y él hace constar que la activación de los linfocitos T, al igual que las moléculas de adhesión de los mismos, genera porcentajes de granulocitos que también aumentan como marcadores de la actividad monocítica y granulocítica. A su vez, se dice que el Departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante también confirma que las células humanas viven más tiempo en agua de mar que en cualquier otra solución isotónica. Hay trabajos de este doctor de acá, del doctor Maurice Aubert, de NISA, quien junto con el doctor Robert Peter Gray y Roderick McKinnon, ellos reciben un premio Nobel de Química en el 2003 por descubrimientos que se dan bajo la estructura de canales iónicos, usando, es decir, el agua de mar, el intercambio entre la membrana de las células humanas y el agua de mar. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, algunas conclusiones en las cuales he podido llevar a este nivel es de que el organismo pues es un completo acuario y que está constantemente tratando de vincularse a las circunstancias de un entorno primitivo. Es decir, el agua de mar es el único, imagínense, el agua de mar, la placenta, no pueden ser sintetizados en laboratorio. Es algo innato que tiene la vida como tal, es algo innato que tiene cada ser humano en su condición física, en su sangre, sudor y lágrimas, porque la sangre o el sudor no son simplemente agua con sal, son matrices líquidas que contienen microorganismos, que contienen vida y que contienen toda una serie de electrolitos, es decir, toda una serie de sales. Y lo que nosotros hacemos a veces con el hecho de utilizar elementos empobrecidos como la sal refinada o utilizar algunos bloqueadores, en este caso de absorción como el flúor, también yo lo considero que es un bloqueador de absorción del magnesio, del calcio, del selenio, pues lo que hace es mantener a un organismo en un constante en una constante bajada de energía o con niveles bajos de energía porque el cuerpo está constantemente buscando transmutar o reequilibrar todo el condicionamiento de los electrolitos en el organismo. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta por ahí. Por favor, el doctor Daniel. Y si alguien del auditorio físico, alguien del auditorio virtual tiene alguna pregunta, comentario, por favor, es el momento. El doctor Daniel, que está con nosotros exponiendo, ha dejado claro. ¿Alguien, por favor? Sí. Si no, invitamos a nuestro querido doctor Oscar Gutiérrez, que está aquí, para hacernos un breve comentario. Muchas gracias, doctor Reyes, por su exposición. Tal vez aprovechar estos minutos y su presencia acá. De hecho, el tema agua de mar dentro de las medicinas complementarias es muy importante. Cada vez, y ya desde hace cientos de años, que se viene trabajando esta matriz, ¿no? Y de pronto yo quisiera que nos cuente un poquito bueno, brevemente sobre el hormus, o que nos dé unas cuantas palabras sobre el hormus, que creo que es una síntesis, ¿no? De agua de mar y ver de qué manera se puede ir aplicando en la salud. Gracias, doctor. Bueno, como les comentaba, el agua de mar es una matriz biológica, una matriz viva. El hormus es un condensado marino que se puede considerar una matriz electromagnética. En una forma simple, pues la matriz líquida del agua de mar es la masa de la torta, por así decir. Y el molde de la torta es un conjunto de elementos que provengan también de una matriz metálica y mineral, pero que está en un cuarto estado de la materia. Hormus, por ejemplo, viene de la palabra orme, que significa elemento monoatómico reordenado orbitalmente. Y esto es un cuarto estado de la materia.
nosotros conocemos sólido, líquido y gaseoso. Pues el estado Orme es un estado plasmático. Y este estado plasmático lo que hace es comportarse como un catalizador a nivel de las enzimas del ADN. Cuando nosotros tenemos un déficit en el complejo mineral, en el complejo metálico, que como les comentaba, pues hay un déficit por el tipo de sal que se utiliza, una sal refinada, un organismo es como que la conexión entre célula y célula llega a tener una forma de internet, como cuando venía el internet cable coaxial, que era un internet lento. Y en la actualidad nosotros contamos con un cable de fibra óptica. Entonces la transmisión de información de cada paquete genético va a depender de elementos antena. Y estos elementos antena pueden ser obtenidos del agua de mar de forma simple incluso. Los invito a investigar un poco sobre la palabra incluso hormus, que se puede obtener del agua de mar y que es un conjunto de catalizadores o factores de transferencia dentro de la medicina ayurvédica. Esto ha sido considerado también como algunos adaptógenos incluso, pero vamos a ir a la esencia o al cristal, o también se le puede llamar el espíritu de la sal, el cual tenía ese condicionamiento para mejorar las condiciones del ADN de cada ser humano. Listo, muchas gracias por su intervención, doctor. Y vamos a agradecer esta ponencia del doctor Reyes con un fuerte aplauso para continuar con el curso. Muchas gracias, doctor. Antes, doctor, tenemos una pregunta aquí en el chat. Hay una preguntita aquí en el chat. Oh, déjeme encontrarlo. Yo la vi, yo la leí. Chat. Ah, tiene que estar aquí en More. Yo la leí. Aquí dice, a ver, cerramos. Era una pregunta para el doctor Reyes, agradeciéndole, por supuesto, su presentación. Excelente presentación. Quizá indicarnos cuáles son las cantidades y condiciones del consumo de agua de mar, porque una pequeña receta, aunque eso tiene que ser personalizado, tiene que ser previa evaluación clínica, ¿no? Así es, mire, las primeras experiencias suelo recomendarlas, o sea, isotonizar quiere decir equilibrar la cantidad de minerales que hay afuera a la cantidad de minerales que nosotros tenemos dentro. El agua de mar tiene una condición hipertónica, es decir, tiene 36 gramos de minerales por litro. Nosotros en sangre tenemos 9 gramos de minerales por litro. Si nosotros queremos realizar una primera experiencia, pues podemos considerar un consumo isotónico. Quiere decir que debo darle la misma concentración de sales que tiene mi sangre. Entonces, simplemente un vaso de 250 mililitros se puede incorporar una parte de agua de mar y 3 partes de agua hervida en ese sentido. Ahora, ahí tenemos una concentración isotónica, si decíamos a veces sacar al hacer, digamos, mejor absorción del acarramiento mineral, le podemos incorporar cítricos, se le puede incorporar unas gotas de limón y se puede hacer el consumo de un vaso de la mañana, un vaso a la hora del almuerzo, así de forma indispuesta, de forma cotidiana. Esto es un hábito en realidad que va a permitir al organismo tener toda la matriz de elementos minerales y metales que necesitamos de forma cotidiana. Ahora, hay un punto más que podemos comprender de repente en una próxima charla, y es el hecho de el tipo de agua que nosotros tenemos de diario, es cómo debemos de conservar el agua de diario. Lo que yo no recomiendo es usar utensilios de metal ni utensilios de vidrio tampoco. Yo recomiendo tener en cuenta que la cualidad del agua, o sea, su cualidad física, simplemente se puede mejorar la calidad de agua incorporándola a un recipiente de terracota o a un recipiente de porcelana, o en ese caso lo que conocemos como las chombas, como era la forma en que se trataba el agua en la anterioridad, o los vinos o la cerveza en la antigüedad, porque eran aguas que permitían la rehidratación, porque la molécula del agua se ordenaba y tenía un sostenimiento de todo el complejo electrolítico, aparte de mantener una dinamización del agua. Es decir, el agua comenzaba a tener su movimiento natural en un recipiente de terracota, en una chomba, y no el tipo de retención a presión que suele tener por nuestro sistema público de agua, que como les comentaba es un fluido laminar. ¿Y así? Gracias. Gracias, doctor. Sí, gracias.